Imagina a un hombre tendido en el lodo de una ladera francesa, con el fuego de fusil silbando a escasos centímetros de su cabeza. A su alrededor, sus compañeros están muertos o agonizando. El enemigo está por todas partes, atrincherado, armado y acercándose. Es un solo hombre, un solo fusil y un puñado de balas de pistola. Debería rendirse. Cualquier soldado racional lo haría. Las probabilidades de supervivencia no están a su favor. Pero algo en su interior, algo arraigado no en el entrenamiento militar, ni en la bravuconería del campo de batalla, sino en las tranquilas colinas de la zona rural de Tennessee y en el estruendo de un Dios con el que luchó toda su vida, le dice que siga luchando. Cuando todo termine, habrá abatido él solo a más de 20 soldados enemigos y capturado a 132 prisioneros. Su oficial al mando dirá que fue la mayor hazaña militar individual en toda la historia del ejército de los Estados Unidos. Pero esto es algo que te perseguirá mucho después de ver este video. Este hombre pasó años antes de la guerra suplicando al gobierno que no lo obligara a luchar. Era pacifista, un creyente, un hombre de Dios que decía que matar estaba mal, sin importar el motivo. ¿Cómo es posible que un hombre que se negó a alzar un arma contra otro ser humano se convirtiera en el soldado estadounidense más condecorado de la Primera Guerra Mundial? Su nombre era Alvin Cullum York. Y su historia no es solo una de las mayores hazañas bélicas de la historia estadounidense, sino una de las mayores historias humanas de la historia de Estados Unidos. Alvin York nació el 13 de diciembre de 1887 en una cabaña de troncos de 2 habitaciones en Pall Mall, Tennessee, una pequeña comunidad enclavada en el estrecho valle del río Wolf, en el condado de Fentress. Aquello no era la romántica frontera estadounidense de las pinturas y las novelas. Era una tierra dura, una tierra pobre. Un lugar donde la tierra lo exigía todo y solo devolvía lo que le daba la gana. Sus padres eran William Uriah York y Mary Brooks York, y criaban a su familia de la única manera que sabían, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer y confiando en que Dios proveería lo necesario. Alvin era el tercero de 11 hijos, y desde que tuvo edad suficiente para sostener un hacha o un rifle, se esperaba que contribuyera. No había otra opción. La familia York cultivaba una pequeña parcela de tierra rocosa de los Apalaches, criaba cerdos y cazaba en los bosques cercanos para obtener carne cuando las cosechas escaseaban. La educación formal de Alvin fue prácticamente inexistente. Asistió a una pequeña escuela cerca de su casa, pero solo durante unos 9 meses en toda su infancia. Las montañas no forjaban eruditos, forjaban supervivientes. Lo que las montañas le brindaron a Alvin York fue una educación de otro tipo. Se convirtió en uno de los mejores tiradores de toda la región. Desde niño, cazaba con su padre usando un rifle de avancarga, abatiendo pavos y ardillas en la densa naturaleza salvaje de Tennessee. Aprendió a leer el viento. Aprendió a tener paciencia. Aprendió a esperar. Esperar y esperar hasta que el momento fuera preciso, y entonces apretar el gatillo una sola vez. Solo una vez. Porque aquí, en estas colinas, no se desperdiciaba ni un solo disparo. Creció alto y fuerte, pelirrojo y pecoso. Un joven callado, de manos grandes y ojos azul pálido que parecía mirar algo más allá de donde quiera que estuviera. Sus vecinos y su comunidad lo respetaban. Pero al llegar a los 20 años, Alvin York también se había ganado una reputación de otro tipo. Bebía, peleaba, apostaba, no como un hombre sin conciencia, sino como un hombre cuyo espíritu inquieto no tenía un cauce definido. Él y sus amigos cabalgaban hasta los pueblos fronterizos de Kentucky y Tennessee, donde el whisky corría a raudales y las partidas de cartas duraban hasta el amanecer. Era conocido por su destreza con el rifle en los concursos de tiro habituales en la región, competiciones donde tiradores locales se reunían y disparaban a blancos clavados en los árboles para ganar premios. York casi siempre ganaba, pero los premios que ganaba en aquellos años no eran de los que perduraban. Luego, en el invierno de 1914 y principios de 1915, ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de la vida de Alvin York. Su mejor amigo, Everett Dirk, murió en una pelea en un salón al otro lado de la frontera con Kentucky. La historia no registra con exactitud lo que sucedió después, pero se sabe que esta muerte conmocionó profundamente a Alvin York. Los dos hombres habían pasado incontables noches juntos, bebiendo, riendo, cabalgando por los oscuros pasos de Cumberland, y ahora Everett se había ido, asesinado en una violencia tan absurda que siempre había estado a la vuelta de la esquina. Poco después, Alvin York entró en la Iglesia de Cristo en Unión Cristiana en Pall Mall y entregó su vida a Dios. No fue algo insignificante ni casual. Para York, la conversión fue total.
Dejó de beber. Dejó de apostar. Se entregó a su fe con la misma intensidad con la que antes se había entregado a las montañas y a las mesas de juego. Se ordenó diácono. Impartió clases en la escuela dominical. Cantó. Leía la Biblia con la atención feroz de un hombre que había desperdiciado años y no pensaba desperdiciar más. También se enamoró de una joven llamada Gracie Williams, una chica dulce y de ojos oscuros del valle que se convertiría en el amor de su vida, su ancla y el hogar que llevó en su corazón a través de todos los océanos y todos los campos de batalla. Pero el mundo no iba a dejar a Alvin York en paz. En abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a la Alemania imperial y sus aliados, entrando así en el conflicto que ya había asolado gran parte de Europa y causado millones de muertes. 2 meses después se aprobó la ley del servicio selectivo, que obligaba a todos los hombres de entre 20 y 30 años a inscribirse en el servicio militar obligatorio. Alvin York tenía 29 años. Se registró como exigía la ley, pero en su tarjeta de reclutamiento, en el espacio destinado a comentarios, escribió palabras que reflejaban todo en lo que se había convertido desde aquel oscuro invierno de dolor y conversión. Escribió que solicitaba la exención del servicio militar por motivos religiosos. Su iglesia no creía en la guerra. Él no creía en matar. Había dedicado 2 años a transformarse, y ahora el gobierno le pedía que tomara un rifle e hiciera lo único que, según él, Dios le prohibía. Su solicitud de objetor de conciencia fue revisada y posteriormente rechazada. La Junta de Reclutamiento Local no reconoció a su iglesia como una denominación pacifista reconocida. Su decisión, en el frío lenguaje de la burocracia, fue que Alvin York debía prestar servicio militar. York quedó destrozado. No era un cobarde, nadie que lo conociera lo habría llamado así, pero sinceramente no creía que fuera correcto que un hombre le quitara la vida a otro. Oro ayunó. Se fue solo a las montañas y permaneció allí durante días, leyendo. Su oficial al mando en Camp Gordon fue el capitán Edward Corney Buston Hoare y más tarde el mayor George Edward Buston. Cuando estos oficiales supieron que uno de sus nuevos reclutas había manifestado su objeción religiosa al combate, no la desestimaron. En cambio, se sentaron con York y dialogaron directamente con él, de hombre a hombre, sobre las cuestiones morales y teológicas que lo inquietaban. Le dieron pasajes de las Escrituras para estudiar. Le pidieron que mantuviera una mente abierta, y observaron cómo este hombre alto y tranquilo de Tennessee avanzaba en su entrenamiento con silenciosa dedicación, sobresaliendo en todo lo que el ejército le pedía, a pesar de cargar con el peso sin resolver de su conciencia. York era, sin duda alguna, un soldado nato extraordinario. Su puntería era excepcional. Su resistencia y conocimiento del terreno superaban los de casi todos los demás hombres de su unidad. Sus oficiales pronto se dieron cuenta de que tenían algo excepcional en sus filas. La incógnita era si estaría dispuesto a aprovechar sus habilidades. La historia no registra el momento exacto en que el conflicto interno de Alvin York se resolvió finalmente, pero para cuando su unidad partió hacia Francia en la primavera de 1918, había encontrado la paz con su fe y con la idea de la guerra. No es que dejara de creer que matar estaba mal, sino que llegó a creer, como le habían instado su pastor y sus oficiales, que había causas por las que valía la pena luchar, causas que Dios mismo podría aprobar, y que proteger a los inocentes de la tiranía era una de ellas. Llegó a Francia a principios de 1918. La guerra entraba en su fase más desesperada y decisiva. Alemania había lanzado su masiva ofensiva de primavera, la Operación Michael, con el objetivo de romper las líneas aliadas y ganar la guerra antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran en número suficiente para inclinar la balanza. Los combates en Francia y Bélgica fueron implacables, brutales y de una crudeza asombrosa. La 82ª División fue desplegada en la ofensiva de Meuse-Argonne, que comenzó el 26 de septiembre de 1918 y se convirtió en la mayor operación militar de la historia estadounidense, con la participación de más de 1 millón de soldados estadounidenses a lo largo de un frente que se extendía por kilómetros a través de los densos bosques y las onduladas colinas del noreste de Francia. El objetivo era cortar las líneas de suministro alemanas a lo largo del ferrocarril Sedan-Mézières y forzar la retirada alemana. El costo fue catastrófico para ambos bandos. En la mañana del 8 de octubre de 1918, el cabo Alvin York y los hombres del 2º Batallón del 328º Regimiento de Infantería recibieron la orden de avanzar a través del bosque de Argonne hacia las posiciones alemanas cerca de la ciudad de Châtel-Chehery. El objetivo específico era neutralizar una serie de nidos de ametralladoras que estaban diezmando a los soldados estadounidenses que intentaban avanzar a través del valle abierto.
La patrulla estaba compuesta por 17 hombres al mando del sargento Bernard Early. Avanzaban con cautela a través del denso bosque bajo la luz grisácea de octubre, sorteando el terreno accidentado y los árboles caídos, intentando flanquear las posiciones alemanas que mantenían el valle bloqueado. A media mañana, la patrulla había logrado infiltrarse tras las líneas enemigas y había capturado a un grupo de soldados alemanes en un pequeño campamento cerca de la base de una colina. La sorpresa fue total y los primeros prisioneros se rindieron sin oponer resistencia. Por un breve instante, pareció que la misión podría tener éxito sin mayores complicaciones. Entonces, las ametralladoras alemanas situadas en la cresta abrieron fuego. Varios de ellos, todos a la vez. La ráfaga de fuego diezmó la patrulla al instante. En esos primeros segundos terribles, el sargento Early y otros 2 sargentos resultaron heridos. 6 de los compañeros de York murieron en el acto. La patrulla quedó repentinamente sin líder, parcialmente destruida y atrapada en una hondonada, con ametralladoras alemanas disparando desde posiciones elevadas. El cabo Alvin York, con los hombres que le quedaban y los prisioneros apiñados en una pequeña hondonada, alzó la vista por la ladera y tomó la única decisión que la situación permitía. Comenzó a contraatacar. Se encontraba a 20 metros del nido de ametralladoras alemán más cercano. Había entre 20 y 30 soldados alemanes disparando contra su posición desde distintos puntos de la cresta. La conclusión lógica para cualquier observador externo era que Alvin York estaba a punto de morir. Pero Alvin York se había criado en estas colinas. No en estas mismas, sino en unas parecidas. Colinas donde la paciencia marcaba la diferencia entre una mesa llena y una vacía. Colinas donde se aprendía que un hombre que mantiene la calma y apunta bien no necesita disparar 100 veces. Necesita disparar la vez correcta. Elegía sus objetivos metódicamente. Disparaba desde una posición tendida, aprovechando el terreno natural como cobertura, moviéndose apenas entre disparo y disparo. Cuando los soldados alemanes se levantaban para devolver el fuego o cargar contra su posición, les disparaba, uno tras otro, con calma, con firmeza, como quien caza pavos en una mañana de Tennessee. Hay un detalle específico de este momento que se ha repetido en todos los relatos de la batalla y que nunca ha sido cuestionado. Mientras York disparaba, un oficial alemán llamado teniente Paul Leus dirigió una carga de aproximadamente 6 soldados directamente hacia la posición de York a corta distancia, intentando abrumarlo a punta de bayoneta. York había gastado casi toda la munición de su fusil. Sacó su pistola calibre .45 y disparó a cada uno de los soldados que cargaban, trabajando desde la retaguardia hacia adelante, una técnica que conocía de la caza de pavos, donde siempre se dispara primero las aves que están al final de la bandada para que las que están delante no sepan que deben huir. Los mató a todos. Tras esto, el oficial alemán al mando de la posición en la colina, el mayor Karl Sick, tomó una decisión que debió parecerle imposible. Observó al único soldado estadounidense que disparaba con tanta precisión y serenidad que su posición se había vuelto militarmente insostenible y ofreció rendirse. York aceptó. Organizó a sus prisioneros, colocó al mayor alemán al frente y condujo a todo el grupo de regreso a través del bosque hacia las líneas estadounidenses. Al pasar por otras posiciones alemanas en el camino, ver a su propio mayor caminando a la cabeza de una columna de prisioneros convenció a varios grupos más de soldados alemanes de deponer las armas y unirse a la marcha. Cuando el cabo Alvin York salió del bosque de Argonne aquella mañana de octubre y se presentó ante su comandante de batallón, llevaba consigo a 132 prisioneros alemanes. Había matado a 28 soldados enemigos. Había neutralizado al menos 35 ametralladoras alemanas. Lo había logrado, cuando comenzaron los combates, prácticamente solo. Su oficial al mando, el coronel Edward Buston, escuchó el informe y luego, según los relatos de los soldados presentes ese día, miró a York durante un largo rato antes de decir en voz baja: «Bueno, York, he oído que has capturado a todo el maldito ejército alemán». La respuesta de York, tal como quedó registrada y fue ampliamente difundida, fue: «No, señor, solo tengo 132». La investigación militar posterior verificó cada detalle significativo del relato de York. Los oficiales alemanes que fueron hechos prisioneros ese día confirmaron lo sucedido. Se estudió el terreno. Se cartografiaron las posiciones. Se contabilizó el número de muertos. Los resultados fueron inequívocos. El 18 de abril de 1919, el cabo Alvin C. York recibió la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar estadounidense por valentía, de manos del mismísimo general John J. Pershing,
comandante de las fuerzas expedicionarias americanas. Según se cuenta, Pershing le dijo a York que lo que había hecho era la mayor hazaña lograda por un soldado raso en todos los ejércitos de Europa. York también recibió la Cruz de Guerra francesa con palma, la Cruz de Guerra italiana y numerosas condecoraciones aliadas. Al final, había recibido el reconocimiento de varias naciones por una sola mañana de trabajo en un bosque francés. York regresó a Estados Unidos en mayo de 1919 y fue recibido como solo los grandes héroes de la época recibían. Desfiló por las calles de Nueva York. Fue homenajeado en Washington. El gobernador de Tennessee lo recibió y se le celebró en todo el sur. Los periódicos publicaron su fotografía en primera plana. En ese momento, era una de las personas más famosas del mundo. Y entonces hizo algo que sorprendió a casi todos los que estaban mirando. Se fue a casa. Regresó a Pall Mall, Tennessee. Regresó al Valle del Río Bof. Regresó con Gracie Williams, con quien se casó el 7 de junio de 1919 en una ceremonia que congregó a multitudes de todo el condado. Regresó a las montañas que lo habían forjado. En los meses posteriores al armisticio, le ofrecieron sumas de dinero exorbitantes. Los estudios de cine querían contar su historia. Los anunciantes querían su imagen. Los promotores querían que hiciera giras, diera conferencias y amasara una fortuna en el mundo de la fama estadounidense. York rechazó casi todas las ofertas. No le interesaba lucrarse con la guerra. No se sentía orgulloso de ella en el sentido habitual de la palabra. Había hecho lo que creía que Dios le había encomendado. Y eso era suficiente. Lo que Alvin York sí deseaba, lo que había deseado antes de la guerra y soñado durante ella, era construir algo duradero para los niños del condado de Fentress. Había crecido sabiendo que la pobreza y el aislamiento de las montañas Cumberland mantenían a generación tras generación atrapada en las mismas circunstancias. Creía firmemente que la educación era la clave, y dedicó las décadas posteriores a su regreso a casa a trabajar para llevarla a su comunidad. Fundó el Instituto York, una escuela en Jamestown, Tennessee, en 1926, construida en gran parte gracias a las donaciones que recaudó prestando su nombre y su fama a causas en las que creía. La escuela atendía a estudiantes de toda la región que no tenían otra opción y se convirtió en una de las instituciones más importantes en la historia del condado de Fentress. Trabajó para llevar carreteras e infraestructura a su valle. Defendió a sus vecinos. Dio mucho más de lo que recibió. Gracie Ludio Chohios, Alvin Jr., Woodrow Wilson, Betsy Ross, Thomas Jefferson, Mary Alice, Peggy y Andrew Jackson White George Edward York. La familia vivía en una granja en Pall Mall que el estado de Tennessee le había regalado a York a su regreso de la guerra, un gesto de honor de un estado agradecido a un hijo que le había traído gloria. Los años no fueron fáciles. York no era un hombre de negocios, y la gestión financiera de sus asuntos solía ser problemática. En la década de 1930, a pesar de su fama y su trabajo,